Hola, les damos la bienvenida a Psicociencia Espiritual. Nosotras somos las chicas psicociencias y este es un espacio donde la psicología, la ciencia y la espiritualidad se encuentran. Nuestra misión es explorar la mente y el alma con los pies en la tierra. Hola gente, ¿cómo estamos? Buenas, ¿cómo andan todos por ahí? Hoy estamos aquí en un episodio más en esto que es Psicociencia Espiritual. ¡Al paso! ¡Estamos de nuevo! Acá estamos de nuevo en un nuevo encuentro después de mucho tiempo. Siempre creo que decimos más o menos Siempre decimos lo mismo, estamos ahí molestando todo el tiempo, ¿no? Es cierto, no, es cierto. Por ahí a veces nos cuesta un poco conjugar los tiempos, pero acá estamos de nuevo y como hemos prometido en algunos avances que hicimos ahí en nuestros canales de comunicación, hoy estamos para tratar un temazo que lo venimos persiguiendo hace un montón. ¿De qué vamos a hablar hoy? De biodecodificación. Tenemos un gran invitado. Claro. Y eso no es todo, no vamos a hablar solamente nosotras. Tenemos a un profesional en la materia. Así que bueno, les invitamos a que se queden ahí porque lo que viene, impresionante. Bueno, ahora sí, según lo prometido, estamos con él, Alejandro Sensi. Él es el terapeuta holístico, especialista en biodescodificación, que el día de hoy nos va a ayudar a entender todo lo que tiene que ver con la bio y todo lo que necesitamos saber para darle este marco de entendimiento. Una herramienta súper interesante que vamos a ir profundizando con este sonido de fondo que vamos a tener de lluvia, porque este día ha sido bendecido para nosotras, pero bueno, van a escuchar unos ruiditos ahí de lluviecita. Sí, claro, qué lluvia. Mendoza que te llueve 4 veces al año, pero hoy se llueve todo por las 4 veces. Digamos, tomémoslo como una bendición, ¿cierto? Exactamente. Es así. Entonces, bueno, arrancamos desde la base, desde el que no sabe nada hasta el que tiene alguito de info por ahí, ¿qué es la biodescodificación, Alejandro? Bueno, la biodescodificación, una palabrita como una técnica que ha sido de gran divulgación en los últimos tiempos, siempre es interesante comprenderla en esencia, porque a veces es fácil explicarla, pero llevarla a la práctica es otra situación. Y por eso es importante, y nos hemos reunido para poder darle una definición sencilla y clara y no tengan tantas dudas en lo que es. La biodecodificación, la palabra bio significa vida. Está relacionada directamente a la biología del cuerpo como un acto de que todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones, cuando no están, entre comillas, digeridas, canalizadas, se quedan en el cuerpo y afectan biológicamente al cuerpo. Por lo tanto, la emoción es biológica, porque hay determinadas frecuencias del organismo que toman ciertas emociones. Y esto ya la medicina china lo había estudiado hace 6.000 años, cómo el enojo tiene que ver con el hígado, la tristeza con los pulmones. Vibratoriamente está en esa frecuencia. El problema no es vivir la emoción. Una emoción dura 90 segundos. El tema es cuando la reprimimos, cuando por diferentes circunstancias bajo creencias no dejamos que simplemente haga su proceso y se libere, como haría, no sé, una cebra en la selva que está comiendo pasto, aparece el león, la corre, ella corre y de pronto el león se cansa y ella sigue comiendo pasto. Es decir, terminó todo el acto de miedo y todo eso ahí y siguió comiendo pasto. Imagínate si la cebra tendría nuestra idiosincrasia, estaría desesperada, estresada, ansiosa, tomando ansiolíticos, no duerme 4 noches, se va al sanatorio y dice que no le debería haber pasado, porque estaba el león, empieza a culpar al creador y toda la cosa. Entonces, biológicamente, la emoción es una energía que afecta al cuerpo para bien o para mal. Bien. Pero el problema es cuando esa emoción queda estancada y la absorbe el inconsciente, el subconsciente, y empieza a ser una determinada biología.
Descodificar es aplicar determinadas reglas a los mensajes que se van introduciendo en nuestro organismo, como les decía, de ese lugar, con determinadas interpretaciones y situaciones en el momento de ser aceptadas. Entonces, el decodificador lo que hace es intentar volver al origen que entró ese mensaje al cuerpo para que la persona pueda ser consciente. Lo saca del inconsciente y si la persona protagoniza ese proceso como querer realmente hacerlo, lo va acompañando a que pueda ver la causa. Y cuando ve la causa, después viene la mitad de la situación que usa cualquier otra técnica para poder liberar ese dolor. Bien, ¿no? Entonces es como que algo que quedó atrapado, o sea, una emoción que nosotros tuvimos, no sé, podemos poner un ejemplo, que quizás vos lo podés dar mejor, una emoción que yo a nivel inconsciente no pude transitar, no pude elaborar en ese momento y quedó atrapada en el cuerpo y se manifiesta. Así es. El doctor Hammer, que justamente la biodecodificación entra en lo que es la medicina germánica, él entendía que este proceso se daba en una experiencia de soledad, viviendo un shock en soledad. Y el cuerpo queda con un registro crítico. Entonces absorbe rápidamente esa fuente de energía y no la libera. Y ahí empieza a tener ciertos trastornos sexuales. Perfecto. Que terminan en una enfermedad, en una situación complicada para el cuerpo, dolores óseos, problemas orgánicos, musculares, dolores de cabeza, insomnio, gastritis, sí. Pero esa es la consecuencia y el proceso del origen emocional que fue vivido desde ese lugar. De esa soledad que vos decís, no es una soledad de que yo estoy solo, ¿no? Es decir, no había nadie a mi alrededor, porque a veces dicen, no, pero si yo estuve con mi familia y mirá, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Me imagino situaciones. Es vivir esa emoción en soledad conmigo mismo. Yo no la exterioricé, no la pude hacer consciente, Exacto. no la pude transitar. Esa soledad de mí mismo, digamos, de mi interioridad. Porque en el shock siempre estás sola. Bien. Aunque estés con quería... gente, normalmente déjame, y te encerrás en tu habitación, te vas, salís, gritás. Lo que menos vas a hacer en un shock emocional es vivirlo con otro, Claro. por más que sea un terapeuta. En general, nosotros decimos que la emoción se tiene que vivir tal cual se manifieste. Nosotros no podemos intervenir con ninguna terapia holística, ni reiki, ni meditación, tiene que vivirlo. Ahora, esa explosión interna va a depender de la interpretación, de las creencias, de la cultura, de la educación, del entrenamiento, de la edad, de un montón de factores de la salud del cuerpo, que tanto más o menos va a afectarlo. Una vez que está vivida, entran las terapias para acompañar a que la persona lo pueda liberar. Perfecto. Si quiere protagonizar. Pensaba, Ale, también esto que vos decías de, hablando de tal vez desde lo transgeneracional, esto de que qué complicado que es cuando viene desde generaciones para atrás y qué difícil es poder identificar esta dolencia o tal vez estas enfermedades y demás, cuando no tiene que ver tal vez conmigo ahora, ¿no? No sé, ¿cómo tratás eso, por ejemplo? Bueno, ahí está, es la otra parte, que una es cómo la persona está viviendo su día a día, su experiencia, sus debilidades, sus fortalezas, su cultura, su educación, su ambientación. Pero todos traemos lo que Carl Gustav Jung decía, la sombra. La sombra es todo el material que vamos guardando, reprimiendo, esa caja de Pandora que está dentro nuestro y que se va a manifestar acorde a lo que vamos sufriendo o perdiendo energía, dolores corporales, etc. Es decir, no podemos entrar en ese mundo del inconsciente porque estamos inconscientes y porque ahí está toda la información transgeneracional también, que se manifiesta de muchas formas. Ahí entran las 5 heridas del alma, tan famosas como era el rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia, que
proporcionan ciertas condiciones a la persona por lo cual la debilitan en una u otra eh, situaciones a nivel emocional. Lo transgeneracional viene hasta 3, 4 generaciones atrás, según la biodecodificación, y donde intervienen los bisabuelos, los abuelos, los padres y los hijos. Cada uno en espacios culturales y de necesidades distintas. Por lo tanto, vivían la vida de diferentes formas, ¿no? Los bisabuelos se preocupaban cómo salir de las enfermedades, pandemias, de las guerras, era la supervivencia. El aprendizaje era la supervivencia. Los abuelos eran dónde nos vamos a quedar, dónde vamos a sentar, a comprar una casita, una finca, que hoy por hoy serían la gente que vive en el campo, que ya tiene y viven del campo. Su preocupación era la estabilidad. Los padres era, bueno, ya tenemos estabilidad, hemos sobrevivido, tenemos estabilidad, pero hay que estudiar algo para hacer algo en la vida, de desarrollar una profesión, se preocupaban por el estudio. Y hoy los adolescentes que vienen de esa situación están buscando la identidad en un mundo que entró las redes sociales, la tecnología, de una forma rápida, la inteligencia artificial. Entonces se remueve toda una era de acuario muy potente donde aparecen otro tipo de enfermedades. Entonces, esa información en el inconsciente se va trasladando, en homeopatía se llama el miasma, es una información energética que va viviendo según el esquema que cada familia proporcione para eso. En un ejemplo sería una mamá que viene con una información de temores y de miedos por esto que les venía diciendo, alberga debilidades en su parte geniturinaria, la parte riñón, uretres, vejiga. Entonces viene con un aspecto delicado. Si sigue viviendo emotivamente desde ese lugar, seguramente termina en diálisis. El problema es que si tiene hijos va creando el ambiente psicoemocional para que esa información genética siga. A menos que ella diga, voy a parar aquí, no quiero que mis hijos vivan los miedos que mis bisabuelos traen de la guerra o que yo he vivido de chica, que me hacía pis en la cama, la enuresis, o que tenía vértigo, tenía palidez, transpiraba, no quería en la escuela, a mí terminaban haciendo bullying, no, en fin, un montón de cosas que al crecer me doy cuenta que no lo quiero. Entonces tengo que cambiar la forma en que voy a relacionarme con mis hijos. Pero es de aquí que ella tiene que cambiar primero. Hacerlo Eso consciente. es decir, descodificar la codificación que ella trae. Puedo ir a un descodificador o puedo aprender a hacer una autodescodificación. El punto es que hay que ir a una causa que puedo ver, que la saqué del inconsciente, del subconsciente, y que puedo traspolarla en la relación con mis hijos. Mis hijos terminan siendo la prueba de que si lo hice o no lo hice. Y acá quiero aclarar una cosa. La parte consciente es la parte que yo puedo ver, saber o reconocer de algo. El subconsciente son los recuerdos, lo que he vivido, pero que todavía me acuerdo. El inconsciente es lo vivido que no me acuerdo. Pero es toda una sola mente. En general se lo relaciona mucho con el iceberg. La primera partecita que sale es el consciente, la segunda parte, que es un poquito más grande, el subconsciente, y la parte más profunda del iceberg es el inconsciente. Ahí están las creencias, los mandatos, los patrones, las lealtades. Yo no sé por qué actúo como actúo. ¿Por qué sigo viviendo en hábitos que no me gustan? ¿Por qué tengo esta psicosis? ¿Por qué? Y no lo sé. Está metido en ese mundo. Perfecto. Hasta ahora súper interesante, a mí me va quedando muy clara la idea de lo que es la biodescodificación, lo que tiene que ver con nuestra historia, y ya estoy leyendo algunas puntitas para entender cómo podría yo auto observarme y pillarme en ese inconsciente. Pero quiero preguntarte, Alejandro, ¿cómo te has acercado vos a la biodescodificación y cómo has llegado a ser
hoy el terapeuta holístico que sos? Esto empezó en los años 80 con una determinada inclinación a escuchar a los demás, su problemática, y me gustaba ayudarlos. Era gerente de compras de un supermercado, nada que ver, estable económicamente, pero sí me quedaba tiempo para poder tomar un café con algún compañero y darle una mano en lo que le pasaba, o algún repositor que lo sentía muy mal energéticamente, acercarme y preguntarle. Y sentía que eso sí me hacía vibrar por dentro. El trabajo, y sí, pero no era básicamente lo que me creaba un entusiasmo. Después me mandan a Buenos Aires y aprovechando de estar en Buenos Aires empiezo a hacer formaciones, empiezo a estudiar, a hacer cursos, talleres, actividades de medicina china, flores de Bach, reflexología, shiatsu, y empiezo a encaminarme en lo que hoy se llaman terapias holísticas. Terapia holística, la terapia como acompañamiento. Holística significa la integración del cuerpo, la mente y el espíritu. Bien. Es como que si vos no podés integrarlo, ahí están faltando patas, ¿no? Y esas patas que faltan a veces producen que no se termine de comprender y de aprender de la enfermedad para liberarla. Después podemos hablar de eso, pero cuando uno se enoja con la enfermedad, crea mayores situaciones de que vuelva a reiterarse. Y las cosas no vienen por una cuestión de humor de Dios. Son causas y efectos de nuestro vivir, de nuestra transgeneracionalidad, de nuestra genética y de nuestra forma de ver la vida. El cuerpo se fortalece o se debilita. Pero bueno, para terminar tu pregunta, seguí con eso. Me acuerdo que en el año 90 renuncié directamente a esa actividad. ¡Qué valiente! Confrontación que tuve con mi familia y amigos. Me Dice, vos imagino. estás loco, dejar este puesto, este trabajo para ir a hacer masaje. Claro, Patear visto el así, tablero, como quien Visto dice. así no era muy marketinero. Claro, como ser músico. Claro, deja la guitarra por actor. otra. Ay, claro. Pero bueno, para que les sirvan a vuestros seguidores, escuché a mi corazón y sentía que mi energía se liberaba ahí. Terminé poniéndome, volví a Mendoza, con un gabinete, empecé a dar cursos, talleres, que era la forma de aprender más lo que había aprendido, y a viajar y dedicarme a seguir desarrollando, ¿no? Después vino Reiki, bueno, una serie de técnicas que se van adosando hasta que hace ya 15 años conocí el coaching ontológico y la biodecodificación, en el cual me formé. Hay un parentesco que tiene que ver con esto de la pregunta. Es mucho más importante la pregunta que la respuesta. Los humanos buscamos respuesta, pero la respuesta es muerta. Una vez que yo sé algo, me quedo dormido, tal vez en una zona de confort, pero la pregunta siempre te desafía a abrir nuevos horizontes, Claro. escenarios. Te da vida, la pregunta tiene vida, la respuesta no. Entonces siempre lo importante es preguntar. Y eso abrazó todas las terapias. Entonces todas las terapias las fui como organizando y ordenando dentro de la biodecodificación. Y bueno, hace 40 años que me dedico a esto. Ay, qué maravilloso. Casi nada. Casi nada, Casi nada. Estaba pensando en esto que dijiste vos, que escuchaste a tu corazón, porque yo creo que todos van a coincidir ahí del otro lado, que en algún momento de nuestra vida sentimos ese llamado que tiene más que ver con nuestra misión en esta existencia, que es lo que nosotros vamos a brindar, lo que tiene que ver con nuestra esencia y nuestra vibración, pero también yo lo veo como un servicio. Venimos a dar un servicio que a la vez nos nutre, nos es de aprendizaje, pero no todos pueden o quieren a veces hacer caso a esa sensación. Yo he hablado con muchas personas y dicen, sí, porque yo más esto, lo he experimentado yo misma, y siempre digo que cuando algo suena así en mí, digo, ay, listo, no me puedo hacer más la tonta, porque empieza a sonar tan fuerte que me empieza a transformar las cosas. ¡Basta que esto lleva sí, trabajo! Estoy cómoda donde estoy. Bueno, pero una vez
Bueno, perdón la catarsis. No, no, pero digo que está muy bueno esto que decís, que es un mensaje para los que están, porque muchas veces el afuera nos puede decir no, no lo hagas, y mucho de eso es lo que hace que se estanquen las emociones. ¿Cuántas veces por no seguir nuestro llamado, eso que sentimos todos los días, lo acallamos, lo maquillamos, lo tratamos de tapar, lo negamos, y en algún momento vuelve a saltar? Y muchas veces salta en forma de dolor y enfermedad. ¿Puede ser? Exacto. Es más, dentro de la biodecodificación, la enfermedad es la manifestación de cuando nos prohíben algo que deseamos hacer o cuando nos obligan a hacer algo que no queremos hacer. Ponele los colores que quieras, pero ahí hay una situación de endurecimiento espiritual, ir hacia el mecanismo puramente mente, emoción, cuerpo, que va a distorsionar a lo que hemos venido. Porque en este punto, si ampliamos un poco el panorama, el alma tiene toda la información por lo cual encarnamos. Pero para llegar al alma, primero lo hacemos desde el cuerpo, lo emocional, la mente, y llegamos al alma. La enfermedad empieza en el alma, sigue en la mente, sigue en las emociones y termina en el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo siempre es la información precisa hacia dónde tenemos que ir, que es lo que hace un biodecodificador. Y si sabemos interpretar por qué me duele la cabeza, o por qué, vamos a algo más sencillo, por qué tengo insomnio, es porque mi cabeza no para. Y si no para, es porque internamente estoy en un estrés constante. Y eso hace que mi mente esté empezando a estar en un hábito donde el cortisol se activa y se mantiene activo, bajándome todas las defensas, y empiezo a dormir tipo fetal pero estirado, me pongo en diferentes posiciones, me despierto a las 3 de la mañana hasta las 5 no puedo dormir, claro, porque hay una sobreexcitación, porque acostumbré a que mi mente siempre tiene que estar pensando. Entonces hay una sobredimensión de eso, lo que me hace ir al insomnio. Si no estoy atento, ¿por qué pienso tanto? ¿Por qué no ordeno una estrategia de vida calmándome? Empiezo a tomar pastillas, etcétera, no las vamos a nombrar ahora. Anulo todo eso, o sea que en otras palabras anulo la conciencia de poderlo hacer y entro en un mecanismo newtoniano, es decir, físico, en el que el cuerpo desactiva todo eso, haga lo que haga, lo desactiva y después lo vuelve a activar y es donde me vuelvo a poner. Y entonces, como no quiero estar ahí, vuelvo a tomar la pastilla, aumento la cantidad de tomas y empiezo una forma de adicción. Lo que estoy haciendo es saliéndome del espacio de la conciencia. Es decir, hasta me estoy perdiendo la oportunidad de darle un significado al por qué encarné acá y que vine a sanar acá. Al negarme de todo eso, estoy destruyendo mi cuerpo, que viene de lo emocional, que viene de lo mental y que viene de lo que el alma, que te pone el escenario para que sane, las personas, las situaciones, no lo escucho. Y entonces, esto se llama en esta jerga personas dormidas. Después viene lo que es el despertar, que podemos hablar. Y mucha gente nace, se desarrolla y muere dormida. Pasó por la vida, dolores, sufrimiento, no entendió nada, resentimiento y se murió. Y mucho más cuando esa energía y esa forma de vivir atrae más condiciones de obstáculo. En astrología lo llaman el Saturno, ¿no? Esta cosa de es un obstáculo para que vos lo trasciendas y madures. Pero el ego, siempre acostumbrado a juzgar hacia afuera, no lo ve así. Lo ve como un impedimento, una injusticia y no lo supera. Y así es como se va drenando toda la energía y va perdiendo sentido la vida. Y vos que nombraste el Ikigai, la razón de vivir, ¿para qué me levanto cada mañana? Y esa pregunta, cuando te la haces y no la puedes responder, estás perdiendo toda tu energía. Perdón si me largué un poquito.
No, está está bien. perfecto. Sí, pensaba, cada vez que suena ego en mi cabeza, yo digo, ay, por favor, otra vez este tema. Bueno, seguramente en algún momento vamos a tener que ampliar. Y me gustaría, porque la idea de este video que estamos haciendo ahora va a ir acompañado de un segundo video. La idea era que pudiéramos hablar tal vez de la parte más teórica de la biodescodificación y vendrá una segunda parte donde van a aparecer las preguntas que ustedes muy amorosamente nos compartieron en Instagram. Y entonces como para que se puedan llevar algo tal vez completo en cuanto a lo teórico, Ale, si te parece, me gustaría, para ir cerrando, ¿cómo es ese proceso desde que vos atendés por primera vez a tu paciente, a alguien que se acerca a tu consultorio, hasta que finalmente puede llegar a algún punto de aprendizaje y llevarse algo? Contarnos, yo soy tu paciente, vengo y bueno, ¿y cómo es ese proceso? Bien, la primera pregunta que yo hago es, ¿qué te trae por aquí? ¿En qué te puedo ser útil? ¿Sí? Es decir, salgo de un mecanismo puramente profesional. Más bien busco que la persona se relaje. Miro su corporalidad. A medida que va observando, conociendo, si no vino nunca al consultorio, al gabinete o no me conoce, a ver cómo están sus respuestas de defensa, si cruza los brazos, si mira por otro lado, si me mira la cara, si el cuerpo lo inclina hacia mí o lo inclina hacia atrás, o mira el techo, o se dispersa. Ahí ya tenés la gestualidad y la corporalidad habla mucho de la persona porque nunca somos conscientes de nuestra corporalidad cuando estamos hablando. Sí somos conscientes cuando estamos escuchando, ¿no? Entonces ahí hay una autenticidad total. Una vez que yo observo cómo está moviendo su energía, le pregunto dónde cree que está perdiendo más energía. Ay, me dice la persona, me puede llegar a decir, no sé por dónde empezar porque tengo un montón de problemas. ¿Cuál de todos es el que más energía te saca o el que más tiempo tenés en tu cabeza? Y ahí la persona empieza a resonar con eso. Y hasta que hubieron consultantes que ni siquiera lo habían visto. Siempre es un montón de problemas. Y no podemos tener un montón de problemas. Siempre el origen es uno. Y todos los demás son parte de ese problema no resuelto. Vibratoriamente, desde lo que cuando hablamos, después en otro video hablaremos de lo que es la conciencia cuántica, pero la conciencia cuántica nos dice que todo es vibración. Esa vibración define una frecuencia. Y esa frecuencia, como en una radio transitoria, me va a llevar a una resonancia. Si yo tengo una frecuencia basada en codificaciones problemáticas, victimarias, soy víctima de todo esto, estoy creando una frecuencia que me atrae más de lo mismo. No porque el Dios sea malo, el destino, el cuerpo está calibrando en el lugar que vos querés vivir, en qué frecuencia querés vivir, en víctima y que atrae los problemas, entonces así va a ser. Entonces aparecen conversaciones como, ay, hoy fue un día de, no vamos a decir la palabra, ya sé, de miércoles. Y porque me pasó esto, si estás conectando con todo lo negativo, es tu frecuencia. Y mucho más que lo decís, este es mi día de miércoles. Desde la decodificación aprendemos a descodificar estas palabras y usamos un lenguaje mucho más posible. Y decimos, qué gran día para aprender. Me pasan situaciones en las que inmediatamente las observo, veo la posibilidad de solución y la solución aparece. Porque vibratoriamente creamos la frecuencia acorde y resonamos con la idea de resolver el problema y no que haya más problemas. Entonces, primero, mientras una persona registra, una vez que registra cuál es el mayor problema que está viviendo, le pregunto desde cuándo ella cree que puede estar esa situación en su cabecita, en su vida. Si es un problema de pareja, desde cuándo comenzó, cuál fue el disparador. Es decir, entramos a buscar resonancias de eso que acaba de descubrir como problema original. ¿Dónde empezó? Si no lo sabe, empiezo a hacerle preguntas para acompañarla a descubrirlo. Puede que sea en la primera
o en la segunda sesión, y cuando lo descubre, empezamos a crear otras herramientas como mindfulness, la meditación, el reiki, para que empiece a aumentar el nivel de energía o pauta energética, conciencia, que saque eso del inconsciente y de su cuerpo. Y eso requiere un protagonismo de la persona. Si la persona sigue acusando a su jefe, a su marido, a su esposo, a los niños, no lo va a poder sacar porque está justificándolo. Si lo protagoniza, lo libera. También esto lo hacemos como resonancia a su familia, a sus padres, a sus abuelos, y entramos en lo transgeneracional, porque empezamos a descubrir en su corporalidad, en su caminata, en su forma de hablar, en su forma de decidir, de hacer, que hay ahí un miasma, que hay una información energética que ella no lo sabe, pero que sí está viviendo a partir de eso y que está viniendo de sus ancestros. Y podemos ver hasta enfermedades, por ejemplo, el glaucoma, el cáncer, los tumores, el cáncer de mama. Le podemos hablar del origen de todo eso. Empiezan la diabetes, los problemas óseos, la artrosis, la artritis, son todos problemas que tienen un origen muy profundo en el inconsciente, casi de, como les decía al principio, predisponente de su genética. El glaucoma, mi mamá lo tuvo, mi abuelo lo tuvo, y entonces ahí está esas tendencias, y creamos nuestra vida a partir de eso. Por ejemplo, si yo tengo problema en la vista, es porque ya la frecuencia me va a hacer tener miedo a cosas que no quiero ver. Si tengo zumbidos en el oído que no quiero escuchar. Pero eso es un disparador inconsciente que el cuerpo tiene y no lo tiene sanado. La aventura de la sanación es una aventura de integración. Cuando hablamos de sanar en biodecodificación, hablamos de integrar. ¿Integrar qué? Lo que está separado, lo que me está lastimando. Cuando lo integro, energéticamente lo estoy separando, lo estoy soltando. Empieza la salud ahí. ¿Me explico? Sí, Pero sí. si lo justifico y me pongo en víctima porque ese dolor no es mío, es el que me generó mi pareja, mis hijos, mi jefe, entonces lo estoy aceptando. Y si lo acepto, el cuerpo lo va a retener. ¿Por qué? Porque es lo que yo estoy haciendo. Bajo determinadas creencias, creo que mi dolor no es mío, es del otro. Y ahí quedó. O sea, ahí ya no puedo seguir con la biodecodificación. No Pero, si me permitís 2 segundos, sí. cuando la persona me puede decir que tiene un problema con la pareja, vamos a ver si es una chica y me habla del chico, hay un tema con el padre. Pero me dice que no quiere hablar del padre. Entonces los decodificadores buscamos qué puerta nos permite abrir para poder seguir adelante. Si cierra todas las puertas, no es el momento de decodificar. No está lista. No está lista. O no quiere hablar del marido. No quiere, está muy enojada. Contame sobre tu vida entre papá y mamá, un poco tu ámbito de familia, el trato. ¿Tenés papá? ¿Tenés mamá? Y empieza a hablar, entonces ahí empezamos a buscar la información. Pero no para el decodificador. Todo lo que hacemos nosotros es para que la persona lo pueda ver. De eso se trata. Descodificar lo que está codificado y atornillado en la persona. Lo que hacemos nosotros es destornillarlo. ¿Lo estás viendo? Porque un remedio te lo tapa. Ahora, no quiero hablar mal de los remedios. A veces es importante... Cada cosa cumple su función. Claro, claro. Digo, esto yo lo tapo y sigo adelante. Es preguntarnos qué hay detrás del síntoma. ¿Qué hay detrás? Del síntoma. Y lo no quiero solamente, sacar. claro. Quiero empezar a vivir sano. Bueno, ahí está el punto. Bien, entiendo. Yo lo escucho así y digo, yo ya quiero, deme 2 por 1. Porque claro, vos empezás a escuchar todas estas preguntas y te va resonando internamente un montón de cosas, ya nos está pasando a nosotros, yo creo que a ustedes también, y empiezan a aparecer infinidades de respuestas internas, bueno, que cada uno tendrá que ver qué hace con todo eso que va surgiendo.
Entonces, bueno, creo que hasta aquí llega nuestra primera parte, que ha sido súper rica para que todos entremos en consonancia de esto que se trata la biodescodificación, y que nos dé pie también a lo que viene en la segunda parte, que va a ser la práctica, una vez que podemos asimilar todo esto que hemos hablado, porque escúchame, 2 o 3 veces las que te haga falta, escuchate este video, porque Sí, esas hay preguntas, que- esas yo- preguntas yo me las voy a No, repasar. yo subo el video y lo vuelvo a escuchar, porque en definitiva hay mucha información Sí. más de la que uno cree detrás de todo esto, ¿no? Exactamente, una herramienta valiosísima que nos ayuda a conocernos, a echar luz a aquellas partes que están bajo el nivel del agua, como decía Alejandro. Así que bueno, vamos a esperar la segunda parte, a ver si aparte de la teoría y escuchar, vamos viendo un poquito cómo llevarlo a la práctica. Claro, Ale, gracias. No, gracias a por tu ustedes. tiempo. Y bueno, Gracias a ustedes. será hasta prontito, gente, se les quiere mucho y bueno, esperen que ya viene la parte 2, se les quiere. Hasta prontito, chao, chao. Primero darte la bienvenida. Muchas gracias, igualmente. Estaba distraído porque tenía que decirle la lluvia. Ay, ya me había olvidado. Lluvia. ¡Lluvia!